R. Grabando. Clase del lunes 26 de octubre. Esta debería ser la clase 11 quizás, no recuerdo. Bueno, no es importante. Lo importante es que tenemos que comenzar con otro tema, que es el tema de espacios vectoriales. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok. Ok, entonces vamos a trabajar en las páginas de 179 en adelante del libro de Grossman. Recuerden que el libro de Grossman yo lo estoy simplemente usando como una guía para tener un cierto orden y no así hablar caóticamente, sino seguir más o menos el orden del libro. Pero los ejercicios importantes que ustedes deberían hacer son los ejercicios de las guías. ¿Okay? Eso lo enfatizo, lo recalco, porque la dificultad de las pruebas de este curso son similares a la dificultad de las guías, ¿ya? Entonces no conviene hacer ejercicios de un libro que tiene menos un nivel de exigencia inferior. No estoy diciendo que el libro de Grossman sea muy inferior en exigencia, pero hay algunos ejercicios que son importantes para el desarrollo futuro de este curso que no aparecen en este libro en el momento indicado. Por ejemplo, estos ejercicios de la guía de determinantes, que es una de las guías que están estudiando ustedes ahora, este ejercicio de determinantes, donde hay, por ejemplo, que calcular determinantes con variables, ¿no es cierto? Que no recuerdo exactamente cuál es el ejemplo, pero me preguntaron hace poco, anteayer, un estudiante me preguntó por correo electrónico cómo se hacía este ejercicio, cómo se calculaba el determinante de una matriz así con una X. Bueno, y ahí yo le mandé una foto, le di las indicaciones. Es importante que hagan este tipo de ejercicios que están en la guía, porque después, cuando llegue el mes de diciembre, ¿ya? Vamos a tener que trabajar haciendo muchos de estos, porque es parte importante de la materia de la tercera parte del curso. Por eso es que ustedes deben guiarse por las guías. Por eso se llaman guías. Ok, vamos a hablar de espacios vectoriales, definición de espacio vectorial. ¿Qué cosa es un espacio vectorial? Un espacio vectorial, bueno, es un conjunto. Un espacio vectorial es un conjunto que debemos ver por vectores, ¿ya? Que sus objetos se van a llamar vectores, y este conjunto está provisto de dos operaciones, una suma y un producto. Esta es una suma entre vectores y este es un producto por escalares. Es un espacio vectorial, digamos, aquí hay que indicar sobre qué cuerpo estamos trabajando, sobre F. F puede ser los reales o los complejos. Es un espacio vectorial sobre F, es un conjunto B que tiene una suma de vectores y un producto por escalar. Entonces, producto por escalar. Ya vamos a definir cuáles son las propiedades. Las propiedades o los axiomas de producto por escalares en F. Profe, Dígame. ¿qué dice arriba? Dice página 179, ¿no? Sí, 179 en adelante. Página 179 del libro de Grossman. En esa página estoy trabajando ahora. Entonces ahora estoy en la página 180. Y en la página 180 están los axiomas. Entonces son varias propiedades. Entonces, si yo tomo, voy a usar las letras que usan en el libro, aunque no me gusta mucho esto. Bueno, voy a usar mis letras ya. Solamente necesito el auxilio del libro para recordar todos los axiomas, porque son como 10. No es fácil recordarlos todos. Entonces, si V y W son vectores, y los voy a escribir así, con una flecha arriba para indicar que son vectores, digamos, porque uno tiene como ejemplo los vectores en R2 o en R3. Si V y W son vectores, entonces la suma de ellos, que es esta operación que estoy definiendo, también está dentro. Entonces, el conjunto B es cerrado bajo la suma de vectores. 2. Propiedad 2. Existe un vector
bueno, la asociatividad de la suma. Oops. Si yo tengo tres vectores U, V y W y los sumo de esa manera, es lo mismo que sumarlo. Esta suma es igual a la siguiente, o sea, existe asociatividad para la suma de vectores. Ya, tenemos que cerrado, ley asociativa, existe un vector que se llama 0, tal que B más 0 es lo mismo que 0 más B igual B. Entonces tenemos un neutro aditivo, neutro para la suma. Igual que en analogía con los números reales existe un 0. En este caso el vector 0. Ok, tenemos eso. Ese es el neutro. Y ahora la propiedad 4 es que para todo vector B existe un vector que se llama menos B, tal que B más menos B es igual al vector 0. Entonces aquí tenemos un inverso aditivo. La otra propiedad, la número 5, que la suma es conmutativa. U más B es lo mismo que B más U. Tengo esa propiedad de conmutatividad. Entonces aquí viene la propiedad, una de las, ya hemos hablado entonces de la suma. ¿Qué pasa con el producto por escalar? Si yo tengo un vector B en B y un escalar, un número en F, entonces lambda B, existe el producto por escalar que es parte de la estructura, y un escalar por un vector pertenece a B. Entonces quiere decir que un vector yo lo puedo multiplicar por un escalar y me da otro vector. Es similar a lo que uno hace en R2, porque uno puede multiplicar en R2 un vector por 2 y lo alarga por 2 veces la longitud, ¿no es cierto? Y también un vector en R2 lo puede multiplicar por menos 1 y le cambia la dirección. Entonces, existe la multiplicación por escalar. Y por supuesto que hay una... Profe, dígame. antes de continuar, necesariamente la constante lambda debe estar en los reales. En el cuerpo en el cual uno está trabajando. Y depende del F, pues si yo me doy F igual los reales, claro, el escalar tiene que estar en los reales, pero si me doy F igual los complejos, puede tomar escalares en otro cuerpo más grande. O el F puede ser los racionales también. ¿Ya? Puede ser más. Gracias. Ok, bien, excelente. Ok, entonces tenemos que el espacio es cerrado bajo multiplicación por escalar. Y por supuesto que cuando uno tiene dos operaciones, uno quiere ver cuál es la relación entre ellas. Entonces, si yo tengo un escalar y sumo dos vectores primero, después multiplico por un escalar, es lo mismo que multiplicar cada vector por el escalar y después sumarlos. Aquí el lambda está en F y los U y B están en B. 8. Ok. ¿Qué pasa? También yo tengo una operación de suma en el cuerpo F. ¿Qué pasa si yo sumo los escalares? Primero multiplico por el vector. O sea, primero tengo un vector y lo multiplico por la suma de los escalares. Mejor, bueno, es lo mismo que hacer multiplicar el vector por cada uno de los escalares y después usar la suma en los vectores. La suma en P. Entonces, esta suma no es lo mismo que esa suma. Esta es la suma en el cuerpo y esta es la suma en el espacio. Bueno, pero uno lo escribe igual porque no hay ninguna confusión posible. Necesito 8, necesito 9. Así que necesito el 9. Ok. También existe la multiplicación dentro del cuerpo, la multiplicación de números. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un vector B, lo multiplico por mu y después todo ese vector nuevo lo multiplico por lambda? Bueno, lo mismo que multiplicar los escalares primero y después multiplicar por el vector. Esa es otra, la propiedad, ¿ya?, de consistencia. Esto es la asociatividad del producto. O de la multiplicación por escalar también se llama. Esta fue la
Esta es lo que llaman la primera ley distributiva y esta es la segunda ley distributiva. La ley asociativa de la multiplicación por escalar. Y finalmente, la propiedad 10, que ustedes dirán que es muy humilde, en realidad es súper importante, porque sin esta propiedad, entonces, se puede complicar bastante la situación. Para todo vector en B, si yo lo multiplico por el escalar 1, me da el vector B. O sea, el 1 actúa como neutro. Y esto es importante porque si yo no pongo esta propiedad, tengo una clase diferente, más grande, digamos, de espacios vectoriales y se puede complicar. Pueden haber ejemplos patológicos. Bueno, entonces esta es la definición de espacios vectoriales. ¿Por qué hacemos esta definición abstracta? Bueno, entonces, la abstracción es un precio que hay que pagar por la generalidad. Lo que pasa es que vamos a ver que hay muchos ejemplos de espacios vectoriales, muchos ejemplos importantes. Entonces, en vez de estudiar estos ejemplos importantes de manera dispar, es decir, desarrollar un teorema para las matrices y otro teorema para las funciones, etcétera, entonces mejor estudiamos los espacios vectoriales de manera abstracta, encontramos teoremas para los espacios vectoriales abstractos, y esos teoremas se aplican en todos los ejemplos. Entonces, es como matar 10, 15 pájaros de un tiro. El costo es la abstracción, porque aquí puras letras y B no se sabe. El único ejemplo que tenemos en la cabeza del espacio vectorial B es R2 y R3. No mucho más, pues no conocemos más espacios vectoriales. R2 y R3 son los clásicos, los que se usan en física, por lo menos los primeros años. Pero hay otros espacios vectoriales que se usan en matemáticas y en física. Por ejemplo, espacios de Hilbert más adelante. Son espacios de dimensión infinita y que son importantes en física y en matemáticas también. A propósito, Hilbert fue un gran matemático alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se llamó David Hilbert. Y tuvo una gran escuela de matemáticos en la ciudad de Göttingen, en Alemania. Por supuesto que hasta cuando llegaron los nazis, que destruyeron todo. Ok. So, Hilbert. Yes, gran matemático. Veamos los ejemplos. De hecho, yo ya mencioné el ejemplo R2 y R3. Pero en realidad, dimensión 2 y 3 no tienen nada de especial. Podemos considerar Rn, que son todos los tuplos, n tuplos. ¿Ya? Entonces aquí este va a ser un espacio vectorial, es un espacio vectorial sobre los reales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sumo los vectores aquí? Es una definición abstracta. Entonces tengo un tuplo, un n tuplo, y lo sumo a otro n tuplo. Entonces lo natural es sumar componente por componente. Entonces uno podría decir que estoy usando la suma dentro de los reales para definir una suma entre vectores. Coordenada por coordenada. Va, perfecto, ya esa es la suma de los vectores. Así estoy diciendo la suma aquí dentro de este espacio. Y este incluye el caso de R2, R3, ¿no? Y R4, etcétera, todos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo multiplico un escalar, un vector por un escalar? Bueno, voy a usar la multiplicación dentro del cuerpo, porque estos dos son reales, así que están permitidos multiplicarse. Lambda x1, lambda xn. Y este cumple con todos los axiomas. Esa lista de 10 axiomas se satisfacen aquí. Y este es el espacio vectorial Rn de dimensión n. Todavía hablamos de dimensión de una manera así, de una manera coloquial. Después vamos a definir realmente qué cosa es la dimensión en general. Y vamos a ver que este realmente merece llamarse de dimensión n. Y nótese un caso. Entonces aquí el n es en realidad mayor o igual que 1. Entonces, el espacio R1 es medio fome, dice, pero profe, R2 está bien, pues el R2 uno puede así tirar 2 puntos en el plano y hacer una flecha. Y en R3 también puede tirar 2 puntos en el espacio y hacer una flecha. Eso tiene la cara de ser un vector, como lo conocemos. Pero R1, R, serían los vectores con una sola componente. O sea, usted me está diciendo que el R
lo puedo considerar como espacio vectorial. Ahí los vectores son bien fomes, son puntos nomás, pues son números. Bueno, pero la definición se aplica también. Entonces ese R va a ser un espacio vectorial de dimensión 1. Muy fome, pero importante. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Veamos cuál es el ejemplo 2 favorito aquí del libro de Grossman. Yo tengo mi favorito, pero veamos lo que dice Grossman. Más allá de este, ¿cuál sería? Bueno, aquí pone el espacio 0, muy fome. Un solo espacio con un solo elemento. No, no me impresiona. Aquí tengo mi ejemplo favorito yo. Considerar R de X. ¿Qué cosa es R de X? Son todos los polinomios. Son todos los polinomios en una variable con coeficientes reales. Así que los coeficientes están en R. Y el M, el grado, puede ser cualquiera. M mayor o igual que 0. Y cuando M es 0 significa que el X no aparece, que aparece el constante, ¿no? Este es el espacio vectorial de todos los polinomios sobre todos los polinomios reales, de todos los grados. ¿No? O sea, este es inmenso. Vamos a ver después, si es que tenemos tiempo, que esto tiene dimensión infinita. No existe una cantidad finita de polinomios que te generen todos los demás. ¿Por qué? Porque los grados van a ir aumentando sin cota. Espacio vectorial de todos los polinomios reales. ¿Y cómo los sumo? Pues tengo que definir la suma. ¿Cómo? O bueno, y obviamente que estos no tienen, son polinomios, no tienen, es difícil imaginarse que sean vectores. Entonces aquí tenemos que abandonar la intuición geométrica. No podemos dibujar esto como flechas en el plano o en el espacio. Pero aún así satisface todas las condiciones si es que yo defino la suma de la siguiente manera. Para evitar tener que indicar el grado, ¿ya? Porque no quiero meter demasiadas letras aquí, porque no quiero tener un polinomio de grado n y otro de grado m, y después que la suma me dé un polinomio de grado n más m, etc. Entonces, los polinomios los voy a escribir como sumas infinitas, con el entendido de que realmente son finitas, que de un punto en adelante son todos ceros. Así que voy a poner i igual 0 hasta infinito, a sub i, x a la i, y esta, como les digo, es una suma realmente finita, que a partir de un cierto i no hay más, son todos ceros después. Y aquí tengo otro del mismo estilo, voy a cambiar los coeficientes, por supuesto. Pero como ustedes ven, con esta notación no tengo que decir cuál es el grado de este, ni tengo que decir cuál es el grado de este. Y esto es útil para la suma, para definir esto. Entonces aquí simplemente se suman los coeficientes. Así se suman los polinomios. ¿Y cómo multiplico un polinomio por un escalar? Bueno, es simplemente multiplicar cada coeficiente por el escalar. Lo cual tiene sentido porque estamos dentro de R. Y R no es importante que sea R, puede ser los complejos, los racionales, y aquí es la misma idea. Puede uno definir, aquí puedo definir Q a la N, C a la N, y aquí lo mismo, Q de X, C de X, pero tienen que ser cuerpos. Si tú eliges aquí los enteros, se obtiene algo completamente diferente, mucho más complicado. Porque cuando uno tiene los enteros, no está permitido dividir. Ese es el problema. Pero un cuerpo sí. Todo lo que no es cero, un cuerpo, tiene un recíproco. Y eso simplifica mucho el álgebra, que tú puedas dividir. Ok, ese es ejemplo 2. Y como les digo, este espacio vectorial es muy grande, demasiado grande para ser útil. Entonces, vamos a hacer una pequeña variante. Considerar P sub R. Va a ser el conjunto de todos los polinomios de grado a lo más R. Así que aquí voy a fijar el grado, R. Entonces, lo único que varía aquí son los coeficientes. El grado está fijo. Estos son
todos los polinomios reales de grado menor o igual a R. Claro, menor o igual porque la R podría ser 0, es una opción. Esto podría ser 0, entonces realmente me da uno de grado más chico. Y bueno, y la suma, considerar P sub R, ese conjunto de todos los polinomios reales de grado menor o igual que R, y la suma y la multiplicación se define de la misma manera. Con la suma de vectores y multiplicación por escalar definidas en R de X, que es más grande porque el R de este es un subconjunto. ¿No? Entonces el P sub R es un subconjunto de R de X y simplemente yo considero este subconjunto P de R, P sub R, y ahí dentro de P sub R defino la misma suma y la misma multiplicación por escalar. Es lo que vamos a llamar muy pronto lo que es un subespacio vectorial. Pero el tema es que tengo que ver que realmente satisface las condiciones de... aquí que he cerrado bajo la suma es obvio, ¿ya? Porque si yo sumo dos polinomios obtengo otro polinomio y no hay ningún problema. Y aquí lo mismo con la multiplicación. Pero ¿qué pasa si yo sumo dos polinomios? Tengo que asegurarme que si yo sumo dos polinomios de grado a lo más R, obtengo un polinomio de grado a lo más R. Bueno, eso es claro porque aquí las sumas llegan hasta R y aquí están, obviamente que también llega hasta R, hasta grado R. Eso es claro. Y nótese inmediatamente que es importante que yo aquí en este conjunto considere todos los polinomios de grado menor o igual a R. Por ejemplo, si yo elijo el conjunto de todos los polinomios que tienen grado exactamente igual a R, ahí voy a tener un problema porque ese no va a ser cerrado bajo la suma, ¿ya? Entonces, claro. Profesor, Dígame. ¿qué dice en la otra pizarra las últimas dos líneas? Aquí, Arriba. esto. Dice que el R de X contiene a P de R, P sub R. La suma de vectores y... ahí no sé qué dice. Multiplicación por escalar. Ah, ya. Es una abreviación, disculpe. Multiplicación por escalar. La suma de vectores y multiplicación por escalar. Entonces, lo que yo iba diciendo es que este P sub R, yo no puedo aquí elegir el conjunto de todos los polinomios de grado exactamente igual a R, porque no va a ser cerrado, porque mira, suponte que yo elijo el conjunto de todos los polinomios de grado exactamente igual a R. Aquí tengo un elemento en ese espacio que sería de grado exactamente R. ¿Ya? Y aquí tengo otro, que también tiene grado exactamente igual a R. Lo sumo y me va a dar 2 menos X, que no es un polinomio de grado exactamente igual a R. Porque estos se anulan, se cancelan, ¿ves? Entonces, para poder obtener que sea cerrado bajo la suma, tiene que ser de grado menor o igual que R. O sea, no solamente lo de grado R, todos los inferiores también, grados inferiores. Y multiplicación por escalar. Si yo tengo un polinomio de grado R y lo multiplico por un escalar, bueno, todavía me va a dar un polinomio de grado R. No va a cambiar eso. Así que ese es realmente un espacio vectorial, cumple todas las condiciones. Todos los axiomas, los 10 axiomas. Y este es un ejemplo importante, aparece en las guías en una gran cantidad de ejemplos, ¿ya? Aparece una gran cantidad de ejemplos. Es otro ejemplo. Es un ejemplo importantísimo para este curso. Y el último ejemplo importantísimo para este curso es ejemplo 4.
Hay más ejemplos que esto ya, pero no tengo tiempo para ver todos los posibles ejemplos. Entonces, a ustedes les voy a dejar el trabajo de ver los adicionales. Por ejemplo, el ejemplo 8, que está en la página 182, de todas las funciones reales continuas, también un espacio vectorial. ¿Ya? También el conjunto de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, lineales, también un espacio vectorial, etc. Pero eso, como no los vamos a volver a ver, no es tan importante que los mencionemos. ¿Ya? El estudiante puede leerlos por su propia cuenta desde el libro. Pero este ejemplo 4 sí es importante. ¿Por qué? Porque aparece aquí y lo vamos a volver a usar. O sea, ve el conjunto de todas las matrices de M por N con coeficientes reales, o complejos o racionales, no importa. O sea, este conjunto de todas las matrices rectangulares, ¿verdad? Bien, pues entonces los objetos aquí son matrices. Entonces, ¿cómo defino la suma de dos matrices de M por N? Bueno, coeficiente por coeficiente. Si tengo dos matrices rectangulares de M por N, las sumo sumando los coeficientes correspondientes de las matrices. ¿Y cómo multiplico por un escalar? Multiplicando cada coeficiente de la matriz. Entonces esto cumple todas las condiciones, los 10 axiomas. También un espacio vectorial. Nuevamente es difícil dibujar estos como vectores, pues son matrices. Y ya el mismo problema, son polinomios. Pero estos ejemplos, los RNs, estos polinomios, estas matrices, son todos ejemplos de espacios vectoriales y son súper importantes. Y vamos a ver que existen relaciones entre ellos. Ojalá tengamos el tiempo para ver que existen relaciones. Porque por ejemplo, se puede definir una función. ¿Ya? Yo puedo definir una función que vaya de este espacio que ustedes dicen, profe, este es un espacio vectorial, pero es medio raro, y yo veo las matrices de otra manera. ¿Cómo se ven como espacios vectoriales? No es muy natural. Bueno, pero yo puedo relacionar este espacio con este otro espacio. ¿Y cuál sería la función natural que hay entre ellos? Si yo tomo aquí una matriz que tiene m filas y n columnas, ¿ya? Yo le puedo asociar un vector que tenga, por ejemplo, simplemente pongo las filas, las concateno y pongo aquí A11, A1n, pues A21, A2n, etcétera. O sea, todas las filas las pongo uno al lado de la otra, ¿ya? Y obtengo, aquí tengo n coordenadas, después tengo otras n, entonces va a ser el número de coordenadas total, va a ser n más n más n más m veces, porque hay m filas, así que tiene realmente m por n coordenadas. Esta es una manera de relacionar estos espacios. Obviamente que aquí existe una suma, que estoy definiéndola aquí arriba, y aquí también existe una suma de vectores. Entonces, ustedes pueden verificar que esta aplicación, que es una función de conjuntos nomás, como las que vimos en la álgebra y geometría analítica, realmente respeta la suma. Y también respeta la multiplicación por escalar, porque si yo esta matriz la multiplico por un escalar, tengo que multiplicar cada uno de los coeficientes de la matriz por el mismo escalar. Y va a ser equivalente a multiplicar cada una de estas coordenadas por el mismo escalar. Entonces, esta aplicación, esta función entre conjuntos, respeta las estructuras de espacios vectoriales que tiene este espacio vectorial. Entonces, es una aplicación que vamos a estudiar en más detalle más adelante, un tipo de aplicación que se llama una transformación lineal. Y bueno, vamos a ver más adelante que esto es biyectiva. Así que inyectiva y sobreyectiva, así como en álgebra y geometría analítica. Por lo tanto, esta va a ser una aplicación lineal sobreyectiva. Por lo tanto, lo que está diciendo esto es que este espacio vectorial, con su naturaleza de espacio vectorial, no solamente como conjunto, sino como conjunto con una operación de suma y producto por escalar, es esencialmente equivalente a este espacio
como conjunto y también con su operación de suma por coordenadas y de multiplicación por escalar por coordenadas. Entonces, esencialmente, estos dos espacios vectoriales son esencialmente el mismo. En ese sentido, de que existe una transformación lineal biyectiva entre ellos. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero antes de llegar a ese punto, que son las transformaciones lineales, tenemos que discutir las subestructuras de un espacio vectorial. O sea, si yo me doy un espacio vectorial y dentro de ese espacio vectorial ubico un conjunto o identifico un subconjunto, entonces si yo tengo un espacio vectorial así abstracto y dentro elijo un subconjunto, la pregunta natural es ¿cuándo será ese subconjunto un espacio vectorial por sí mismo? O sea, ¿cuándo va a ser un subespacio vectorial? Y eso es lo que tenemos que definir. Entonces vamos a definir eso. Y esta definición está a partir de la página 185. Página 185 en adelante, vamos a hablar de subespacios. ¿Ya? Cuando uno estudia una estructura algebraica, por supuesto que uno le interesan las subestructuras. Vamos a hacer un pequeño recreo de unos 30 segundos, ¿ya? Bien. Se acabó el recreo. Subespacios. Veamos con la definición oficial que está aquí en el libro. Definición 1 dice, sea H un subconjunto. Bueno, no me gustan las letras que usan ahí. Sea B un espacio vectorial. Sea B un espacio vectorial. Entonces, un subespacio vectorial, de B es un subconjunto, un subespacio vectorial de B es un subconjunto U de B tal que este subconjunto considerado con entonces vamos a poner aquí la suma y el producto por escalar en B, considerado con la misma suma de vectores y el mismo producto por escalar, tal que este es un espacio vectorial por derecho propio. Ya vamos a encontrar definición equivalente, por supuesto, porque esto no sirve mucho, no es muy útil. ¿Ya? Entonces, pongámoslo aquí como teorema. No, ni siquiera teorema, sino que un comentario nomás, una observación. Entonces la pregunta es, ¿cuándo un subconjunto U va a ser un subespacio? Y no todos van a hacerlo. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? ¿Cuándo es un subespacio? Entonces, dice, este U por la suma y el producto por escalar tiene que ser un espacio vectorial por derecho propio. Entonces tiene que satisfacer el axioma 1. Y el axioma 1 decía que tiene que ser cerrado bajo la suma. Entonces, U es un subespacio si, solamente si, si yo me doy dos vectores, entonces tiene que cumplir el axioma 1, tiene que ser cerrado bajo la suma de vectores. Pero además tiene que ser cerrado bajo la multiplicación por escalar, porque también es otro de los axiomas, como el 6 o el 7 por ahí, que dado un escalar,
yo multiplico el vector por el escalar, entonces tiene que quedar dentro, ¿ya? Así que vamos a poner aquí, entonces el U sub 2 si está en U, el lambda por U sub 2 también está. ¿Ya? Entonces, para todo U sub 1, U sub 2 en U y lambda en F. F es el cuerpo. Así que tiene que ser cerrado bajo la suma y el producto por escalar. Esas son simplemente dos axiomas, el 1 y el 6 o 7 por ahí. Y dice, profe, ¿qué pasa con los demás axiomas? Que existe un 0 o el vector 0, que existe, qué sé yo, que 1 por U es U, etc. Bueno, esas propiedades se heredan de la propiedad, de las propiedades similares en B. Por ejemplo, si yo tomo el escalar 1, el U sub 1 lo tomo 0, ¿ya? Ah, primero, pregunta, ¿está el 0 dentro? Entonces la pregunta es, ¿está el 0 dentro, el 0 del espacio vectorial con el que partí? Digamos, pongamos el 0 sub B. El 0 de B, ¿está dentro del espacio U? Bueno, tiene que ser cerrado bajo la multiplicación. Para hacer un subespacio tiene que ser cerrado bajo la multiplicación por escalar. Pues entonces, si yo me doy un vector U sub 2 arbitrario en U, lo puedo multiplicar por el escalar 0. ¿Ya? 0 por U sub 2 me va a dar 0. Así que eso, como parte de esta definición, tiene que estar dentro. Así que si ustedes les presentan un subconjunto de un espacio vectorial que no contiene al 0, ustedes inmediatamente saben que no puede ser un subespacio. Pero a la inversa no funciona. Si a ustedes les dan un subconjunto de un espacio vectorial que contiene al 0, ustedes no pueden concluir que es un subespacio. O sea, es una condición, ¿se acuerdan de lógica? En álgebra y geometría analítica es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario, para que un subconjunto sea un subespacio, es necesario que contenga al 0, pero no basta. No es suficiente. Así que para que sea un subespacio tiene que ser cerrado bajo la suma y producto por escalar y todas las demás, todos los demás axiomas se satisfacen por el hecho de satisfacerse en el espacio ambiente P, que es más grande. Entonces ustedes dirán, ya, pues, juguete nuevo, hagamos algún ejemplo. Veamos en R2. Ejemplo, hagamos un ejemplo. Busquemos subespacio en R2. En R2, todo el plano. Elijamos U, a ver, el conjunto de todos los vectores de la forma X más 1, donde X está en R. Elijamos todos los pares ordenados, porque R2 consiste de pares ordenados, X, Y. ¿Ya? Con X e Y en R. Profesor, Dígame. ¿podría escribir más grande? Es que no es que sea mi internet, sino que se ve como baja la calidad. No hay problema. No hay problema. Y profesor, ¿qué dice arriba? Dice en R elevado a... R2. Ah, ya. En R2, estamos en dimensión 2. Voy a considerar el subconjunto U de todos los pares de esta forma, X, X más 1 con X en R. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿será este un subespacio? No es subespacio. Pues, ¿cómo? Pues no contiene el 0. Porque ¿cuál es el 0 aquí? El 0 de R2 es el 0,0. El 0,0 no está en U. ¿Cómo voy a obtener 0,0? Tendría que ser el X igual a 0 y el X igual a menos 1 al mismo tiempo. No puede ser. Entonces este no me sirve. ¿Y qué dibujo tiene este? Podemos dibujar este espacio X, X más 1. Por ejemplo, el 0,1 está. Yo tengo 0,1. El 1,2 también está. El menos 1,0 también está. Ah, es una recta. Oh, esto es una recta. Ah, claro que una recta porque esto es Y. Es la recta Y igual X más 1.
Es una recta de pendiente 1, ¿ya? Que intersecta al eje X en menos 1. Cuando el X menos 1 me da Y igual a 0. Es una recta. Así que no todas las rectas en R2 son subespacios. Tiene que contener al 0. Y este no contiene. Entonces, la pregunta es, ¿será cierto que cualquier recta en R2 que contenga el 0 será un subespacio? Sí. Entonces esa es la idea, que sí, ¿no es cierto? U, y ya me voy a ir al porcino, voy a elegir todas las rectas posibles. M y N son fijos, ¿tá? Fijos. Y el X varía. Así que esta es una recta de pendiente arbitraria, ¿no es cierto? Va a ser subespacio, pero yo dije que no puede ser subespacio si no contiene el 0. Pues. Entonces, para que sea subespacio, si U es subespacio, si U... bueno, ya voy a dejar de usar la palabra subespacio. Voy a usar... Bueno, ustedes saben que este símbolo significa subconjunto. ¿Ya? Cuando yo quiera decir que realmente es un subespacio, no voy a usar ese símbolo, voy a usar este. Menor o igual. Ese símbolo significa que es un subespacio. Si U es un subespacio, entonces necesariamente el 0,0 tiene que estar en U. Como ya lo habíamos visto ya. Pues si el 0,0 está en U, significa cuando pongo I igual 0 y X igual 0, tiene que satisfacerse la igualdad. Por lo tanto, N igual a 0. El N tiene que ser 0. ¿Ya? Por lo tanto, mi U va a ser todos los de la forma MX. Pero el N no está. El M es fijo, esa es la pendiente, y el X varía. Ahí tengo una recta que pasa por el origen, satisface el punto 0,0 y el M fijo cualquiera. ¿Será un subespacio? Bueno, veamos, tengo que tomar dos puntos ahí, X, MX, y tengo que tomar dos del mismo tipo, así que entonces X', MX'. ¿Será cerrado bajo la suma? Bueno, y recuerden que tiene que ser cerrado bajo la suma y producto por escalar, así que lo puedo, en vez de verificar que es cerrado bajo la suma primero y después de que es cerrado bajo el producto por escalar en segundo lugar, puedo hacer los dos pasos de un solo paraguaso, ¿ya? De una sola vez. Una sola vez. O sea, suma y producto por escalar al tiro, los dos mezclados. Entonces aquí, ¿qué me va a dar? X más lambda X'. Y aquí tengo MX más lambda MX'. Puedo factorizar la M. X más lambda X'. Es este punto de la forma indicada. Es cierto que la segunda componente es m veces la primera componente. Sí, porque esta componente es m veces la primera, así que esto está dentro de U. Así que es cerrado bajo la suma de vectores y producto por escalar, así que este U es un subespacio de R2. Y todas las rectas que pasan por el origen son subespacios de R2. Y me faltó una recta por considerar ahí. No están todas las que son subespacios, porque falta una. ¿Cuál es la recta que falta aquí? El eje Y, pendiente infinita. Sí, porque esa también es una recta que pasa por el origen. Entonces, ¿cómo uno cuando tiene una recta de pendiente infinita no la escribe así? Porque la M no existe. No hay pendiente. Entonces, ¿cómo se escribe el eje vertical, el eje Y, cómo se escribe? De esta forma. ¿No es cierto? Y es una recta que pasa por el origen, pero cuya ecuación no la puedo escribir de esta manera. Y será un subespacio, claro, porque si yo tomo dos vectores de esta forma, y hago la suma de producto por escalar, me va a dar 0, Y más lambda y prima. Así que de la misma forma, 0, algo. Así que está dentro. Así que esa es la recta que me faltaba ya. Entonces, en general, todas las rectas en R2 que
pasan por 0, 0 son subespacios. También están los subespacios más fomes, que por ejemplo el subespacio que consiste solamente del vector 0. Ese también es un subespacio muy fome, sí, porque 0 más 0 igual 0, 0 más lambda 0 igual 0, o sea, cumple con todas las condiciones, pero es un subespacio, el subespacio nulo, que se llama el subespacio trivial. No hay que mirarlo en menos porque sirve después para definiciones y qué sé yo, cuando definamos el núcleo de una aplicación lineal y todo eso sirve. El subespacio 0. Ese es otro ejemplo de subespacio. Fome. Y el otro subespacio, hay dos subespacios triviales. Entonces, el que consiste del vector 0 solamente y todo el espacio son subespacios de B llamados los triviales. Los triviales. También es un ejemplo que había que mencionar en algún momento. Subespacio. Profesor. Dígame. Por ejemplo, el ejemplo que acaba de hacer, ¿por qué es un subespacio y no un espacio vectorial? Es un subespacio vectorial. Todos merecen el nombre vectorial. Recuerden que el R2 es un espacio vectorial y este subconjunto es un subespacio vectorial, es decir, es un subconjunto de R2 que también hereda la propiedad de ser espacio vectorial por derecho propio, porque es cerrado bajo la suma y el producto por escalar y satisface los 10 axiomas de la definición. Lo que pasa es que está metido dentro de R2, eso es todo. Ah, ya. Y por ejemplo, ¿y si fuera en Rn? Ahí sería un espacio vectorial, ¿no? ¿Cuál? ¿El Rn de una recta? O sea, por ejemplo, eso mismo, pero definido en R elevado a n. O sea, Para allá iba. Usted me quitó las palabras de la boca. Voy a R3. En R3. Yo también puedo definir rectas en R3. Estas son rectas en R. Recuerden entonces, en R2, mira, en R2 hay tres tipos de subespacios. Los triviales y las rectas que pasan por el origen. No hay más. Son por motivo de dimensión, porque R2 tiene dimensión 2. Entonces, un subespacio, lo lógico es que en general un subespacio tenga dimensión inferior. Entonces, si mi espacio ambiente tiene dimensión 2, un subespacio puede tener dimensión 2, que sería el trivial, todo, o dimensión 0, que sería el trivial, que es el espacio 0, o dimensión 1, y dimensión 1, uno dice, ¿qué cosa? Dimensión 1, dimensión 1 es una recta. Ya, pero no cualquier recta, porque vimos que para que sea una recta un subespacio de R2 tiene que pasar por el origen. Entonces ahí están todos los subespacios de R2. 0, rectas por el origen y todo R2. ¿Qué pasa en R3? En R3 también existen las rectas que tienen que pasar por el origen, porque recuerden que para que sea un subespacio, tiene que contener el 0. Se van a ver rectas que pasen por el origen. ¿Ya? Bueno, entonces las rectas que pasan por el origen son de la forma 0, 0, 0 más t veces un vector director. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de rectas? Ahí está, un parámetro por el vector director. Entonces lo que tengo que ubicar aquí es el vector director A, B, C, ¿ya? Así al azar, no, para arbitrio. Entonces aquí voy a tener que subir un poquito, para llegar a la altura, ¿ya? Y ahí voy a tener mi vector director, que parte de aquí y llega hasta acá. ¿Ya? Entonces ese vector director, y después puedo definir la recta que pase por el origen que tenga esa dirección. Y ahí tengo un subespacio. Pero es que en R3 tengo dimensión 3. Entonces en R3 tengo más espacio, más ambiente para elegir otro subespacio. Entonces aquí el análogo del ejemplo de R2 no es entonces una recta, porque lo que pasa es que en R2 la dimensión inmediatamente inferior es dimensión 1, ¿no es cierto? Porque dimensión 2 es lo más grande, 1. Aquí lo más grande en términos de dimensión para un subespacio que tenga dimensión 2. Entonces, la pregunta natural es, ¿cuáles son los subespacios de dimensión 2 en R3?
Los planos. Un plano es un subespacio de dimensión 2 de R3, pero para que sea un subespacio, recuerden ustedes que tiene que contener al 0. Entonces, todo plano en R3 que pase por el origen 0, 0, 0 es un subespacio. Ese símbolo significa subespacio, ¿ya? Es un subespacio de dimensión 2. Es un subespacio de dimensión 2. Entonces, ¿y cuál será la ecuación de un tal? Algo así. Tiene que pasar por 0, 0, 0. O sea, cuando yo pongo 0, 0, 0 debe ser cierto. Así que aquí tengo un subespacio de dimensión 2 dentro de R3. El A, B, C es el vector normal. Entonces, y dentro de R3 entonces tengo, en R3, ¿cuáles son los subespacios posibles? Los fomes, el 0 y todo R3 por acá. ¿Ya? Y aquí entre medio están los subespacios de dimensión 1. Pero esos son de la forma, elegí las mismas letras. Vamos a cambiar la letra del vector director, ¿ya? B1, B2, B3. Pero había usado B para vector. Cita. Ya, ahí está, ya lo tengo. Alfa, beta, gamma. Ahí tengo mis coordenadas del vector director. Entonces, el 0, después todas las posibles rectas L de la forma P veces alfa, beta, gamma. Para que pase por el origen tiene que ser así, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma fijo. Fijo. Y T es un parámetro que varía en R. Ese que hace mover la recta así. Tengo el subespacio 0, las rectas que pasan por el origen y los planos. Pero esta es una P gótica, ¿ya? Me salió fea, muy fea. Una P alemana, una P gótica, así le ponemos. P de Weierstrass que llaman. P. Son todos los planos de esta forma. AX más BY más CZ igual 0. Que es lo mismo que está acá, ya. Si no lo ven, es que esto mismo, ¿ya? Esos son los planos por el origen. Planos que contienen al 0, 0, 0. Ese es un subespacio de dimensión 2. Todos son iguales. O sea, todos van variando a medida que varía el normal. O sea, la inclinación. Recuerden que la ABC es la inclinación. Todos pasan por el origen, pero puede ser así, 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 varios planos. ¿Ya? Dimensión 0, 1, 2, 3. Ya. Pero ahí Brian había preguntado sobre RN. Bueno, en RN entonces voy a tener mucho más espacio dentro. Entonces van a estar en RN, o sea, en RN voy a tener el 0 nuevamente, las rectas. Claro que aquí ya se me van a acabar las letras, alfa, beta, gamma, delta, y se me va a acabar el alfabeto, si el n es 1.000.000. Se va a poner aquí alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n. Un vector cualquiera. Ese va a ser el vector director de la recta. Y después voy a tener plano. El vector normal puede ser cualquiera. A1, x1, más, an, xn igual 0. Ahí tengo el vector normal A1 hasta n, cualquiera. Bueno, pero ese es, entonces, pero es que ese es lo que no se llama plano. Entonces aquí me falta, este tiene dimensión n, este tiene dimensión n-1, entonces se llama un hiperplano. Y aquí entre medio hay un montón de otras cosas. Porque esta recta, después vino de dimensión 2, dimensión 3, hasta dimensión n-1. ¿Ya? Y después, el último es todo. Así que en RN tengo rectas de dimensión 1, planos de dimensión 2, se llaman hiperplanos, hiperplano de dimensión 2, de dimensión 3, hasta un hiperplano de dimensión n-1 y después ya paso al total. Ok, ahí tengo ejemplo. ¿Y qué pasa con los polinomios? Ejemplo 2. En P sub 3. ¿Qué pasa en P sub? Este va a ser mi espacio ambiente. A más bx más c x cuadrado
más dx cubo. Dice P sub 3, ¿ya? Entonces grado menor o igual que 3. Y aquí el A, P, C, D son reales. Voy a considerar el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual a 3. Entonces, considero U el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 3, pero que tengan grado par. A más CX cuadrado, con A y C en R. Voy a considerar todo. Están aquí adentro, porque son de esta forma, con B igual a 0 y D igual a 0. Así que esto U es claramente un subconjunto. ¿Y será cierto que es un subespacio? Bueno, sí contiene el 0, porque el 0 es el polinomio 0, y ese se obtiene con A y C igual a 0. Así que contiene el 0. Ya estamos bien. Por lo menos verificamos que cumple una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes en general, no suficiente para que sea un subespacio, contiene 0. Ya, y será cierto que si yo sumo dos polinomios de esta onda, de este mismo estilo, y sumo y le multiplico por una escala a otro de la misma onda, a ver, que a este le ponemos A' y C', que pueden ser distintos, son distintos en general que A y C. Pero si yo sumo dos de este estilo, ¿se obtendré algo del mismo estilo? Bueno, sí, porque tengo A más lambda A', que es un número real, más C más lambda C', X cuadrado. O sea, la gracia es que contenga no X, 0X, constante y X cuadrado. Y funciona. Sin que sea un subespacio. Bueno, hay más que ese. Pero ese es un ejemplo, ¿no? Y para nosotros poder describir todos los subespacios, necesitamos hablar de subespacios generados, conjuntos generadores, bases y todo eso, ¿ya? Entonces, mira, la idea es la siguiente, que aquí, para yo obtener todos los polinomios aquí dentro, yo realmente necesito una cantidad fija. El polinomio 1, el polinomio x, el polinomio x cuadrado y el polinomio x3, x cubo. Con 4 polinomios, yo tengo estos 4 polinomios y después considero todas las posibles combinaciones de estos 4 usando escalares. Entonces, ¿cuáles serían todas las posibles? O sea, un escalar A por 1, que A por 1 se escribe A nomás, después otro, más un escalar B por X, un escalar cualquiera B por X, después más un escalar C por X cuadrado, más un escalar D por X, entonces justamente con estos 4 obtengo todo, simplemente haciendo variar los escalares. Recuerden que A, B, C, D varían en R. ¿Ya? Quedó como sopa de letras, pero bueno, esa es la idea. Entonces para eso vamos a definir, tenemos que definir lo que es su espacio generado, porque por ahí va la cosa. So, let me see, ¿dónde está la definición? Bueno, no necesito la definición, la tengo en el libro, no sé dónde está, pero está en mi cabeza. Entonces, sea P un espacio vectorial, sea B un espacio vectorial sobre F, sea B un espacio vectorial sobre F, y sea V1 hasta V sub R un conjunto fijo de vectores. Un conjunto fijo de R vectores en V. R puede ser 1, 2, 3, una cantidad fija. Sea B, de 1 hasta V sub R, una cantidad fija de R vectores en V. Y pongámosle un nombre a esto, ¿ya? S igual V1 hasta V.
el subespacio, aquí voy a definir algo, entonces el subespacio de B generado por S es, por definición, se escribe así. Ponemos unas cuñas, ¿ya? Esta es la anotación para decir que está generado por S, y ese es este conjunto. Entonces, ¿cuál es este subespacio? Desde que yo digo, estoy afirmando que va a ser un subespacio. Bueno, tengo primero un subconjunto, tengo que decir cuáles son los elementos que están dentro de este conjunto. Son todas las posibles combinaciones escalares entre ellos, también llamadas combinaciones lineales. Entonces, quiere decir que voy a tomar todos los posibles múltiplos escalares de B1 más todos los posibles múltiplos escalares de B2 más así, todos los posibles múltiplos escalares de B3, donde lambda 1 hasta lambda R varían a su arbitrio, a su placer dentro de F. Ahí está. Tengo que considerar todas estas posibles combinaciones lineales para que lo que me resulte sea realmente un subespacio, porque yo no podría, por ejemplo, definir un subespacio que contuviera exactamente a B1 y a BR. O sea, este conjunto abstracto, este conjunto con R vectores, no puede ser un subespacio, porque para que sea un subespacio este conjunto, tiene que ser cerrado bajo la suma de vectores. Entonces no puede ser un subespacio porque aquí tengo B1 hasta BR, ¿y dónde está el B sub 1 más B sub 2? No está acá, porque está el B1, el B2, pero no está la suma de B1 y B2. Entonces ustedes ven, entonces si yo quiero que este conjunto sea un subespacio, tengo que permitir que la suma de B1 y B2 esté dentro. Y la suma y la resta, ¿qué pasa con la resta entre B1 y B1 menos BR? También tiene que estar, y tiene que estar los múltiplos por escalares también. O sea, si tengo el B1, el 3B1 también tiene que estar dentro para que sea cerrado bajo la multiplicación por escalar. Entonces ustedes ven lo siguiente: si yo quiero que este subconjunto de alguna manera transformarlo en un subespacio, tengo que permitir todas las posibles sumas y restas y múltiplos por escalar. Y aquí están todas las posibles sumas y resta lo mismo que suma, porque una resta es cuando yo le cambio el signo al escalar, ¿no es cierto? Eso es todo. Entonces, para obtener, a partir de este conjunto, obtener un subespacio, yo debo considerar todas las posibles combinaciones lineales entre los vectores. Estos se llaman los vectores generadores, y este se llama el subespacio generado. Subespacio generado. Subespacio. Tiene que ser subespacio. Y se dice generado porque estos son los que le dan origen. Pero hay que considerar todas las posibles combinaciones lineales. Si no, no va a ser subespacio. Entonces, por construcción misma, este es un subespacio. Entonces, teorema, bueno, la palabra es muy grande, teorema, ¿no? Es un teorema cuando es algo realmente un resultado así grande, importante, teorema. Ahí tengo una manera abreviada de escribir, ¿ya? Lo que dice el enunciado es que el generado por S, que está definido allá, siempre es un subespacio. Demostración. Para demostrar que este es un subespacio, entonces como es, yo generalmente a los subespacios les llamo U, entonces sean U sub 1 y U sub 2 en este conjunto que yo afirmo que es un subespacio, y sea no quiero usar la letra lambda porque aquí ya la usé, ¿viste? Y sea C un escalar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que demostrar. Entonces, por demostrar que
la suma y el producto por, o sea, que esta expresión, que si yo multiplico el u sub 2 por el escalar, es el suma u sub 1 que tiene que estar dentro del generado, sabiendo que cada uno de ellos está dentro y el c es un escalar arbitrario. Pero que el u sub 1 esté dentro significa que el u sub 1 es de esa forma. Entonces voy a suponer que el u sub 1 se escribe así: lambda 1 b1 más lambda r br. Esta va a ser mi expresión para u sub 1. Y aquí tengo c y aquí tengo el u sub 2. Ah, bueno, aquí tengo que hacer algo similar, pero no puedo usar las mismas letras, porque si no sería el mismo vector. Pues entonces voy a poner aquí mu sub 1, b sub 1, más mu sub r, b sub r. Y la pregunta es, ¿será esto de la forma requerida? De la forma requerida significa que tiene que ser una suma de productos por escalar de los b sub i's. Así que, bueno, claro que lo es, porque aquí tengo lambda 1 más c por mu 1 por b1 más. Y ustedes ven, si hacen esta suma va a quedar aquí el último escalar, va a ser lambda r más c por mu r br. Como estos son escalares, cumple con la definición de ser parte de S. Así que esto es cierto. Ahí está demostrado. Ok, maravilla. Entonces, un ejemplo. De hecho, el mismo ejemplo de la vez anterior, que lo borré allá. Ahora lo voy a poner en esta pizarra. Ejemplo. B igual P sub 3. Ya, que lo borré hace un ratito. Era A más BX más CX cuadrado más DX cubo. Con A, B, C, D en R. Se lo borré hace un rato. Y entonces, ¿cuál sería? Voy a elegir dos vectores allá adentro. Pero recuerden que había yo elegido cuatro vectores interesantes aquí. 1, X, X cuadrado y X cubo. Con esos cuatro generaba todos los demás. Entonces voy a considerar el 1 y el X cuadrado. Este y este. Y entre esos cuatro voy a elegir B1 y B2. Esos dos. ¿Cuál será el subespacio generado? El subespacio de D generado por estos dos vectores. Son todas las posibles combinaciones de este A por 1 más B, C, más C, X cuadrado. El B me lo salté porque el B que escribí aquí que multiplica el X. Entonces, bueno, y esto es lo que vimos en el ejemplo anterior. Eran A más C, X cuadrado. Yo verifiqué que este era un subespacio. Si ustedes lo recuerdan, hice esto. ¿Ah? ¿Ya? Y demostré que era del mismo estilo, porque lo que estaba haciendo era un caso particular de esto. Entonces, es la idea general. Era un caso particular de la idea general. Así que ahí puedo yo generar subespacio. Hagamos un ejemplo más concreto, ya, porque ya mucho polinomio. Hagamos vectores piñufla en R2, en R3, no, en R3. Hagamos un vector en R3. Otro ejemplo. Este ejemplo 1. Hagamos el ejemplo 2. Ejemplo 2. Voy a considerar un ejemplo, a ver, en R3. Considerar el subespacio. Yo sé que es un subespacio por el teorema. El subespacio es generado por 1, menos 1, 2 y 3, menos 2, 4. Ya, ahí está, al azar. Voy a considerar el subespacio de R3 generado por dos vectores, piñuflas, dos vectores. Entonces, ¿cómo son todos los elementos aquí? ¿Cómo son todos los vectores acá?
como conjunto, son todos los múltiplos. No le voy a llamar lambda 1 ni lambda 2, porque tengo dos nomás. Voy a llamar aquí x por 1 menos 1, 2. Y a esto le voy a llamar y, 3 menos 2, 4. Donde x y están en R. Entonces aquí van a ser todos los vectores de la forma x más 3y menos x menos 2y y 2x más 4y. Con x y en R. ¿Ok? Así que ahí tengo el conjunto generado por esos dos vectores. Bueno, esto no ilumina mucho. ¿Ah? Entonces, veamos otra manera más interesante de ver este ejercicio. Ya hice la definición de lo que era el subespacio generado, y me dio esto y no lo entiende nadie, porque aquí x y y varían al azar. ¿Y qué pasa? ¿Qué cosa es? Bueno, esto es un plano. Tiene dimensión 2. Tiene dos generadores. Vamos a ver después cuál es el concepto de dimensión. ¿Ya? Pero está generado por dos vectores y es un plano. Porque ustedes recuerden que en R3 hay la cantidad de subespacios es limitada. Pues está el trivial, el 0, las rectas que pasan por el origen, los planos que pasan por el origen y todo. Entonces, este no es una recta, porque para que sea una recta que pasa por el origen, como una recta sería así. Recuerden que eran todos los múltiplos del director, todos los múltiplos del vector director. Entonces, si esto realmente fuera una recta, todos los vectores que están aquí adentro tendrían que ser un múltiplo de uno fijo, para algún parámetro t. Pero estos vectores no son múltiplos de uno fijo, porque si así fuera, uno tendría que ser múltiplo del otro. Y ustedes ven que este no es múltiplo de ese. ¿Cómo voy a obtener un múltiplo? O sea, si este fuera un múltiplo, tendría que ser un tercio, para que me dé 1 acá, ¿cierto? Un tercio por 3 me da 1, correcto, pero y el menos 1 que pasa, menos 1 no va a ser un tercio por menos 2. Entonces, realmente no es una recta. Entonces tiene que ser un plano. ¿Qué plano es? Bueno, un plano ya sabemos que tiene que pasar por el origen, pero es que eso lo mismo. Si yo tengo, entonces, U es un plano que contiene al 0, 0, 0, porque es un subespacio, y además al 1, menos 1, 2, y además al 3, menos 2, 4. Uy, escribí con rojo aquí, no voy a poder borrarlo después. Mala onda. Ya, ok, so. Es un plano que contiene a los tres puntos, ya, y nosotros sabíamos que ya sabemos que la fórmula es esta. Entonces aquí quizás fue una mala idea elegir x y y. Ya, demasiado tarde, voy a cambiarlo, ¿ya? Pongámosle aquí lambda y mu. Está mejor, ¿ya? Porque la x y la y lo voy a necesitar allá. So, sorry. Bueno, todo esto aquí se puede rebobinar, se puede eliminar esto, ¿ya? Y lambda mu, ¿ya? Fue un pequeño percance. Tengo lambda, mu, y lambda, mu. Y aquí lambda, mu. Ok. So, ahí está. Ya le cambié las letras. So, aquí necesito x, y, z. All right. Entonces aquí tengo lápiz. Entonces aquí tengo ya. Entonces yo sé que un vector es un plano, tiene esta forma. Y ABC, el vector normal, ¿cuál es el ABC? ABC, nosotros sabemos cómo se determina con un determinante. Y, J, K, que me da las direcciones. Y, bueno, ¿cómo determino los vectores? El PQ, donde el P es 0, 0, 0. Bueno, que es lo mismo que eso. 1, menos 1, 2. Y aquí tengo 3, menos 2, 4. Entonces estamos recordando la materia que tuvimos hace un rato, la semana pasada, o antepasada, entonces va a quedar aquí. Menos 4, menos este por este, pero es que aquí hay un menos. Entonces me va a dar menos 4 más 4, 0. Después, en J tengo que cambiar signo. Así que va a quedar 2 por 3, 6, menos 4, 2. Y en K me va a quedar menos 2 más 3, 1. Entonces la ecuación es 0 por 2 por 1 por. Entonces la ecuación
es un plano, entonces esto mismo que está aquí es el plano de ecuación canónica 2i más z igual 0. Este subespacio es ese plano. Entonces significa que 2 veces esta más esta tiene que dar 0. Y lo da. Ok. Yes. Entonces, ¿por qué hay un problema aquí? ¿Por qué no me da 0 este? A ver, tengo lambda más 3 mu. ¿En qué me equivoqué? Es un plano que contiene a S. Ya. A ver, parece que hay un error acá. Hay un error. Hay un 0 que no corresponde. A ver. 1 menos 1, 2. Producto cruz, yes, correcto. Pasa por el 0, 0. Me da 3 menos, no sé por qué hay un error aquí. Hay un error. Menos 4. Menos. Está bien, pues da 0 ahí. Entonces la 0x no corresponde. Hay un 0. Se me está acabando el tiempo. En alguna parte hay un 0. Entonces no me gusta esto. ¿Por qué no me gusta? Porque aquí todos los elementos del plano U son combinaciones de esto, y aquí aparece este que está aquí, que va lambda más 3 mu. Dice, todos los elementos son de esta forma, y lo que pasa es que el X es libre acá. Bueno, entonces, pero que aquí están ligados por Z. Pues veamos la cosa. O sea, aquí no hay contradicción. Lo que pasa es que yo estoy confundido. Z igual menos 2i. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que el U son todos los... Este U que está acá, digamos, son todos los elementos. X es independiente, el X independiente. ¿Ya? Y aquí tengo que el Z vale, entonces el I vale Y y el Z vale menos. Entonces esto tiene, no es un error, es algo positivo realmente. Porque me permite ilustrar otro hecho que tengo que ilustrarlo igual. Entonces, todo esto está bien, no hay error. Lo que causa la confusión es lo siguiente. Que un subespacio, entonces el U está generado por esos vectores, porque así lo definí, pero también yo usando la ecuación canónica y la forma normal, el vector normal del plano, la ecuación, etc., yo encontré que el U también se puede escribir de esta manera. Ya no es lambda y mu, sino que es y, z, x, y, z. Entonces ustedes ven que aquí yo acabo de ver, porque aquí también puede ser este x. Mira, lo puedo escribir así. X son todos los múltiplos de 1, 0, 0. Porque no hay x acá. Y aquí viene y, 0, 1, menos 2. Entonces lo que acabo de ver, que este plano también está generado por otro par de vectores, no estos. Eso lo obtuve a partir de la ecuación canónica, calculando el vector normal, el producto cruz, que fue el determinante que hice. Entonces corolario, moraleja. Un subespacio puede ser generado, un mismo subespacio, el U. U igual a esto y igual a esto. Un subespacio puede ser generado por más de un conjunto generador. Por ejemplo, este U de acá arriba está generado por dos conjuntos. 1 menos 1, 2,
3, menos 2, 4. Y también por este, otro conjunto. Así que un mismo subespacio puede estar generado por más de un conjunto. Ahí está, este conjunto de dos vectores genera U y este otro también. Entonces eso es, bueno, es una característica del tema, de que no hay una manera única de generar un subespacio. Entonces, ahí entramos al concepto de conjuntos generadores minimales. Ok, entonces, aquí en el libro define independencia lineal primero. Entonces, bueno, eso a mí nunca me ha gustado que empiecen con la definición de independencia lineal, porque el estudiante se pregunte, ¿y por qué estamos definiendo independencia lineal? ¿Qué objetivo tiene de definir independencia lineal? Entonces, todo eso, todas esas definiciones que vienen más adelante, independencia lineal, bases, etcétera, provienen de este hecho de que un conjunto, de un subespacio dado, en general, ¿no es cierto? En general, sea, es decir, en general, sea U cualquier subespacio de cualquier espacio B. Sea U un subespacio de un espacio vectorial B. Entonces, como ya habíamos visto, entonces el U puede estar generado por una cierta, va a estar generado por una cierta cantidad de vectores. Pero esta no es única. Ya vimos un ejemplo, que también puede estar generado por otra cantidad de vectores. ¿Y qué pasa si es que está generado por una cantidad diferente de vectores? Yo sé que un plano está generado por dos vectores, pero ¿qué pasa si yo estoy en Rn? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo estoy en Rn? Entonces, hagamos un ejemplo. No me voy a ir tan lejos. Ejemplo 3, creo. En R4. Considerar. En R4 voy a considerar el siguiente subespacio. El generado por 1 menos 1, ya se me están acabando los números. A ver, no quiero elegir números muy feos, muy grandes. Ya, 1, y ahí está. Ya. En R4, oh, estoy en R4. R4. Ahí está. Tiene que ser 4 coordenadas. ¿Ya? En R4 voy a considerar ese. Voy a considerar este. Y también voy a considerar, a ver, ¿quién puedo considerar? Voy a considerar este. No quiero elegir números muy grandes. Ya, ese. Ahí está. Ahí tengo, en R4 voy a considerar este subespacio generado por 3 vectores. ¿Ok? Y me quedan 5 minutitos. No creo que alcance a hacerlo ya, pero ahí tengo un subespacio en R4 generado por 3 vectores. Entonces uno podría decir, entonces, profe, no va a ser un plano, porque si fuera un plano tendría que tener generado por 2 vectores nomás para las 2 direcciones del plano. Aunque esté en R4 es un plano con 2 direcciones. Este aparentemente tiene 3 direcciones, así que dentro de R4 va a ser como un espacio de 3 dimensiones, R3, una copia de R3 dentro de R4. Uno podría decir, ¿no es cierto? Es natural eso, ¿ya? Pero lo que pasa es que ahí existe un vector superfluo, que no lo necesito realmente para generar todo. ¿Por qué motivo? Porque observar, y esto lo hice yo con malicia, observar que 1, 3, lo tengo que adelantar porque no me queda mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ese vector, el último que yo elegí ahí, realmente está de más. No me sirve para... O sea, no es necesario para generar, porque realmente este compadre, este vector ya es combinación de esos dos. 1, a ver si lo hice bien, más 2 veces
0, 2, 3, 5. A ver si da 1 más 2 por 0, 1. Menos 1 más 2 por 2, 4, 3. 7 más 2 por 3, 6, 13. 2 más 2 por 5, 10, 12. Ya, lo hice bien, ¿ven? Este vector que está aquí ya está generado por los otros dos. Entonces, el U, este vector U, pero este subespacio U, yo no necesito el tercer vector porque ya, recuerden que aquí en el U están todas las combinaciones lineales. Este es un escalar por este, más un escalar por ese, más un escalar por ese. Este que está aquí, el tercero, ya lo puedo obtener como combinaciones lineales de los dos primeros. Entonces, realmente, con los dos primeros me basta para generar todo. Entonces, el hecho de que un subespacio pueda ser generado por más de un conjunto de vectores me lleva al problema de decidir o elegir un conjunto generador, pero con la menor cantidad posible de generadores. Si yo puedo generar un subespacio con dos vectores, ¿por qué habría de generarlo con tres? Pues este está de más, el tercero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es un problema de ejercicio diseñado por mí, digamos, en este momento que yo, a propósito, hice esta operación, ¿entiendes? Pero va a haber otros ejemplos que vamos a ver mañana, donde me van a dar un subespacio que está quizás generado por 4, ¿ya? Y donde las combinaciones no van a ser claras. A lo mejor realmente este cuarto vector a lo mejor va a ser algo así. ¿Ya? Y eso no es fácil de ver. Que el cuarto vector, el U sub 4, realmente está de más, porque ya es combinación de los tres primeros, pero una combinación no trivial, pues 7 menos 17, 45. ¿Cómo se encuentran estos números? Ah, y adivinen, ¿qué método vamos a usar para hacer esto? El método de Gauss. Ah, ok, yo creo que voy a terminar ahí. Mañana continúo, ¿ya?